vamos a ver infecciones del tracto respiratorio. Vamos a tener otra clase también que tiene alusión al sistema respiratorio por un agente que es Mycobacterium tuberculosis, pero porque el diagnóstico de ese tipo de infecciones es un poquito más diferente a lo que vamos a ver el día de ahora, entonces por eso no se contempla en la clase de este día. Por eso está en una clase diferente que es la que vamos a tener la próxima semana. Entonces, como les mencionaba, prácticamente lo que vamos a ver ahora es aquellas infecciones bacterianas, pues principalmente que afectan al árbol respiratorio, tanto superior como inferior. Entonces, bueno, los objetivos, describir las características anatómicas del tracto respiratorio superior e inferior y las estructuras que lo conforman, lo vamos a estudiar. Algunos factores que son protectores o predisponentes de infecciones del tracto respiratorio. Vamos a describir algunas características epidemiológicas sobresalientes de aquellos agentes que son más importantes como causantes de infecciones. Explicar las diferentes formas de infección del tracto respiratorio y los diversos tipos de muestras que se pueden procesar. Bueno, con énfasis en el exudado faríngeo, en el caso de infecciones del tracto respiratorio superior, y vamos a estudiar el esputo neumónico, ¿verdad? Que es ya como la muestra, una de las tantas muestras para el estudio de la neumonía bacteriana. A conocer algunos tipos de medios empleados para el transporte o enriquecimiento y el aislamiento en estos tipos de cultivo, explicar el proceso de identificación de algunos de los agentes más frecuentes y bueno, y reconocer el procesamiento de la muestra para algunos casos especiales. Entonces, primero vamos a ver algunas generalidades que hacen referencia al tracto respiratorio y la clasificación del mismo, que ya lo vimos en el enunciado de la clase, en el tema, que lo dividimos prácticamente en tracto respiratorio superior y tracto respiratorio inferior. Entonces, permítanme. Entonces, como ven acá en la diapositiva, tenemos que el tracto respiratorio superior prácticamente está conformado por la cavidad nasal, la faringe, en sus tres tipos de faringe, como ustedes recordarán en anatomía que había nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Entonces, prácticamente esos tres tipos de faringe pues van englobados en esta misma. Y tenemos a la laringe, que prácticamente ya sería la última estructura anatómica, que serían parte del tracto respiratorio superior. Ya en el tracto respiratorio inferior tenemos lo que es ya la tráquea, los bronquios, y vamos a ver que pueden haber bronquios primarios, secundarios y terciarios, y los bronquiolos, y el pulmón, el parénquima pulmonar como tal, donde están los alvéolos pulmonares, que prácticamente sería lo más distal o lo más inferior del tracto respiratorio inferior. Entonces, también tenemos que en las vías respiratorias altas o vías respiratorias superiores, o el tracto respiratorio superior, también tenemos de que hay unas estructuras anatómicas que están en comunicación con la cavidad nasal. Entonces, si se recuerdan, eso también en anatomía, pues tenemos que hay cavidades que son comunicantes, ¿verdad? Que, que están en contacto con la cavidad nasal y en donde vemos que están los senos paranasales, ¿verdad? Ya sea seno paranasal, eh, etmoidal, esfenoidal, frontal o maxilar. Prácticamente todos esos senos paranasales en alguna manera se llegan a comunicar o tienen una desembocadura en la cavidad nasal. Y también, si se recuerdan, el oído medio, a través de la trompa de Eustaquio, pues se comunica también con
la cavidad nasal, ¿verdad? Que la trompa de Eustaquio pues se encuentra a esta altura, donde estoy señalando. Y si ustedes se fijan acá, por ejemplo, este es un seno paranasal, ¿verdad? Que es es el seno paranasal, pero este es el esfenoidal, ¿verdad? Y aquí pues tenemos el seno frontal, ¿verdad? El seno paranasal, ¿verdad? Frontal. Entonces, como ven, están en comunicación con la cavidad nasal. Entonces, por algunas situaciones patológicas, microorganismos presentes en la cavidad nasal, pues pueden ascender a través de esas desembocaduras que tienen estos senos y se llegan a infectar. Porque habitualmente pues se dice que estos senos paranasales son estériles, son sitios anatómicos estériles, que por cuestiones de ergonomía de la cabeza, ¿verdad? Para generar menos peso y menos volumen, entonces es que están esos espacios, o para generar mucosidad también. Pero en situaciones patológicas, como les digo, se llegan a infectar. Y no solamente por bacterias, sino también ya sabemos que incluso hasta hongos pueden proliferar en estas cavidades. Ahora, los tipos de infecciones que tenemos que pueden estar presentes en las vías respiratorias superiores, tenemos diversas, como por ejemplo la faringitis, en su denominación común, cuando decimos que hay afección de las amígdalas, pues la continuidad que están las amígdalas cerca de la faringe y en particular de la orofaringe, entonces le denominamos faringoamigdalitis. A esa faringitis que ya está implicada la orofaringe y las amígdalas. Principalmente pues tenemos a las amígdalas palatinas, que ya las vamos a ver en otra imagen. También puede haber nasofaringitis, también ya un poco más superior, ya es infección ya de la nasofaringe, o también ya una otitis media, que ya dijimos que el oído medio pues se comunica con la faringe, con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio, y también la sinusitis, ¿verdad? Que no es más que el proceso infeccioso, ¿verdad? Y inflamatorio de los senos paranasales, y la epiglotitis, pues que sería la inflamación de la epiglotis, ¿verdad? Que como ustedes se recordarán, la epiglotis prácticamente su función es en el proceso de deglución, pues obstruir el paso de la laringe para que los alimentos no pasen al árbol respiratorio y que pasen directamente hacia el esófago. Generalmente, casi siempre las epiglotitis, esas infecciones, pues tienden a ser más provocadas por virus que por bacterias. Dentro de las vías respiratorias inferiores, pues ya habíamos dicho que tenemos a la tráquea, a los bronquios y al parénquima pulmonar, a los pulmones. Entonces, como vemos acá, lo que les mencionaba, que después de la tráquea, pues se bifurca, se hace una dicotomía de la tráquea y ya comienza a generar los bronquios primarios, los bronquios secundarios y los bronquios terciarios. Y esos bronquios terciarios se vuelven a ramificar cada vez más hasta generar los bronquiolos, ¿verdad? Y ya después de los bronquiolos, pues tenemos los sacos alveolares, que como ustedes recordarán, es donde se realiza el intercambio gaseoso, ¿verdad? El intercambio de oxígeno con dióxido de carbono para el proceso de oxigenación de la sangre. Entonces, vamos a reconocer algunos microorganismos de la microbiota humana normal que son de la faringe y que en algunos casos, pues estos microorganismos no se notifican como organismos patógenos, ¿verdad? Salvo algunas excepciones que ya los vamos a ver, ¿verdad? Que ya los vamos a ver.
Entonces, dentro de ellos tenemos a los estreptococos alfa hemolíticos, dentro de ellos algunos del grupo viridans y algunos neumococos. Dentro también tenemos a Neiserias, ¿verdad? Pero Neiserias sin acción patógena, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Neiserias especies que no sean gonorrea o que no sean meningitis, ¿verdad? También alguna Moraxella catarrhalis en algunas situaciones también no son notificables, ¿verdad? Dentro de la faringe, porque pueden permanecer ahí, más que todo en niños, puede permanecer como agente de la microbiota. También en algunas situaciones, pues también tenemos estafilococos, ¿verdad? Tanto coagulasa negativos como positivos. Dentro de ellos, a Staphylococcus aureus y a Staphylococcus epidermidis, ¿verdad? Que hasta ya hemos dicho que hay pacientes que son portadores asintomáticos de Staphylococcus aureus en, en la mucosa nasal, también si se recuerda. Algunos difteroides, algunas especies del género Haemophilus, algunas levaduras también, y diversos cocos pues gran positivos y bacilos gran negativos que son anaerobios estrictos. Generalmente decimos de que la microbiota humana normal, por ejemplo, de la boca, están, o sea, toda la mucosa oral, están constituidos en gran manera o en gran número por microorganismos que son anaerobios, ¿verdad? Anaerobios estrictos. Y bueno, y dentro de ellos pues pueden ser también bacilos gram negativos que sean anaeróbicos. Y también se pueden encontrar incluso hasta espiroquetas, ¿verdad? Espiroquetas que ya vamos a ver que, una espiroqueta en particular de la microbiota que puede estar relacionada a una patología en particular de la boca. Pues dentro de los procesos de homeostasis del cuerpo, recordemos que pueden haber tantos factores que pueden proteger al ser humano o como predisponer a algún proceso infeccioso. Dentro de los factores que son protectores, pues tenemos uno de los principales, es la presencia de la flora humana normal. El hecho de que la flora humana o la microbiota, como decimos en realidad su nombre correcto, microbiota humana normal, es que esté como Dios manda, estén ocupando sus nichos ecológicos que les corresponden, pues en alguna manera para impedir de que si algún microorganismo patógeno quiere ocasionar un proceso infeccioso, y aún un microorganismo patógeno como tal, pues no encuentra espacio en el cual pueda colonizar porque está siendo ocupado por las bacterias de la microbiota. Y también pues aquellos factores solubles que también producen las bacterias de la microbiota. Dentro de ellos, si se recuerdan, tenemos las bacteriocinas que no son más que agentes bacteriostáticos o bactericidas en realidad producidas por las mismas bacterias. Pero no contra las bacterias que las está produciendo, sino para atacar bacterias que son exógenas, ¿verdad? Que no son endógenas, que no son de la misma microbiota humana normal. Otro factor protector que tenemos, también si recordamos, es la mucosidad, el moco, ¿verdad? Que en el tracto respiratorio, eh, no sé si se recuerdan ustedes quién es el que produce la mucosidad, qué célula es la que produce el moco en el epitelio respiratorio, más que todo superior. Las células caliciformes. Exacto, ¿verdad? Las células caliciformes. Entonces aquí las tenemos acá en esta fotografía, ¿verdad? Las células caliciformes son las que generan las cantidades de moco y pues ese moco en alguna medida también protege
a la mucosa respiratoria. También, si se recuerdan, hay células que son ciliadas en el epitelio respiratorio y esos cilios, pues junto con el moco, hacen un proceso de barrido, ¿verdad? Que empiezan a mover cuando se está generando mucha mucosidad por algún proceso irritativo o infeccioso, entonces se secreta moco y los mismos cilios de las células ciliadas pues empiezan a barrer ese moco hasta que se genere el proceso de expectoración, ¿verdad? Y se pueda expulsar. Entonces, eso también es muy importante. También la saliva como tal, ¿verdad? También, tanto la mucosidad, el moco, como la saliva, también recordemos que tienen inmunoglobulina A. Si se recuerdan, la inmunoglobulina A es el isotipo de inmunoglobulina presente en las mucosas. Así que no solamente es que está en la mucosa intestinal, por ejemplo, si creen que solo en la mucosa intestinal hay inmunoglobulina A, pues no, ya, hay también en la mucosa respiratoria. Entonces, el isotipo de inmunoglobulina A, pues, juega un papel muy importante en los procesos de inmunidad innata dentro del árbol respiratorio. Y bueno, y las diversas células del sistema inmune que están presentes también, ¿verdad? Por ejemplo, las células fagocíticas especializadas que están ¿cómo se llama? En el parénquima pulmonar, que son macrófagos especializados. ¿Se recuerdan cómo se llaman? Macrófago alveolar. O Sí, también células del polvo. exacto, ¿verdad? Células del polvo es como el nombre viejito que le quedó, ¿ya? Pero aún así lo siguen usando, ¿verdad? Células del polvo, o su nombre quizás mejor, ¿verdad? Más actual serían macrófagos alveolares, como usted bien lo ha dicho. Entonces, también, pues todo eso contribuye a mantener el proceso de homeostasis en el árbol respiratorio. Pero también hay factores que pueden predisponer, ¿verdad? Como deficiencias en el sistema inmunológico, ya sea deficiencias inmunológicas primarias o secundarias, que son las mismas adquiridas. La edad también, recordemos los extremos de la vida, no es lo mismo el sistema inmune inmaduro de un recién nacido, ¿verdad? Al de un adolescente, por ejemplo, o el sistema ya debilitado de un anciano. O el uso también indiscriminado de antibióticos, cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro, pues también se puede afectar lo que es la microbiota humana normal. Y algunas infecciones virales, pues también pueden predisponer a la adquisición de una infección del tipo bacteriano. Ahora sí, vamos a hablar de bacterias que son más frecuentes del tracto respiratorio inferior, pero que ya se consideran propiamente patógenas. Dentro de ellas tenemos Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Y pueden haber otros, ¿verdad? Pero dentro de esto, bueno, incluso hasta como Legionella pneumófila, ¿verdad? Pero en Legionella, en nuestro caso, como que epidemiológicamente hablando, no es como que muy importante, pero también puede causar procesos infecciosos en el parénquima pulmonar. Entonces, dentro de estos agentes, pues tenemos estos, ¿verdad? Y si ustedes se darán cuenta, algunos serán como más fáciles de identificar o de aislar y otros un poco más complicados. Y como les decía, aquí tenemos a Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Pero no lo vamos a tocar en esta clase. Y también tenemos otros microorganismos cuyo aislamiento es mucho más complicado, que no es tan fácil el aislamiento, como por ejemplo Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. Otros que son nutricionalmente exigentes, como Haemophilus influenza. Y otros que sí, que su aislamiento pues tiende a ser un poco más sencillo, ¿verdad?
como Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus o Pseudomonas aeruginosa, que nutricionalmente hablando, pues no son tan fastidiosas. Tal vez un poquito el Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? Pero comparado con un Haemophilus, pues el muchacho se porta mejor. Tenemos acá infecciones ya del tracto respiratorio superior. Ahora vamos a dejar a un lado las generalidades, y vamos a ir ya en tema ya con el tracto respiratorio primero y superior. Entonces vamos a ir viendo los cuadros clínicos. El más común, quizás, y el más habitual dentro de las infecciones del tracto respiratorio superior, tenemos la faringitis. Entonces, la faringitis es un proceso infeccioso, ¿verdad?, de la vía respiratoria superior, y entonces, como les decía, es la infección respiratoria alta más común. Y tenemos varios tipos de faringitis dependiendo del agente etiológico que está causando ese tipo de faringitis. Y tenemos, por ejemplo, la faringitis estreptocócica, ¿verdad? Que es la más estudiada o es la que se busca en realidad cuando hay un proceso de faringitis. El agente causal principal y el que interesa más que otro tipo de estreptococo es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el mismo Streptococcus pyogenes, como ustedes se recordarán. Entonces, hay otros tipos de estreptococo, por ejemplo, que pueden causar faringitis estreptocócicas, por ejemplo, estreptococos beta hemolíticos del grupo B, ¿verdad? O del grupo C y G, pero las manifestaciones clínicas se dicen que son como que menos severas en comparación con las que presenta el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y aquí hay un error, fíjense, en este enunciado. Aquí debe de decir estreptococo, ¿verdad? Ahí está mal escrito. Estreptococo, porque aquí estamos mezclando nombre común, ¿verdad?, con nombre científico. Esto es un nombre común y esto es un nombre científico. Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, aquí lo que le falta es la E, estreptococo beta hemolítico del grupo A. O, como les decía, si lo queremos poner más sencillo, Streptococcus pyogenes. Ese sí, ese es su nombre científico. También tenemos que hay faringitis que son gonocócicas, ¿verdad? Gonocócicas, que ya habíamos mencionado, en el caso de Neisseria gonorrea, que puede causar también faringitis. En algunos casos dicen que pueden estar presentes de manera asintomática, ¿verdad? En aquellas personas pues que practican el sexo oral, ¿verdad? Sexo oral genital. Entonces en ellos puede haber también faringitis. También puede haber faringitis por Acanobacterium ahemolyticum. Tal vez en algunos libros la pueden encontrar como Corynebacterium ahemolyticum, pero la taxonomía ya cambió, entonces actualmente se denomina Acanobacterium ahemolyticum. Entonces mencionan de que esta bacteria presenta unas sintomatologías muy similar a la de la faringitis estreptocócica del grupo A, pero lo que pasa es que este tipo de bacteria es más usual hallarlo o aislarla en pacientes adultos que en niños, diferente al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que los cuadros infecciosos pues los causa principalmente en niños más que en adultos. Entonces, como les decía, las manifestaciones clínicas que presenta Acanobacterium ahemolyticum en un paciente son muy similares a las que presenta el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Hay que recordar también de que las faringitis no pueden ser causadas únicamente por agentes infecciosos bacterianos. También tenemos virus que pueden causar infecciones en la faringe.
Y dentro de ellos tenemos a la cabeza como el agente viral más común causante de faringitis, es el virus de Epstein-Barr. Ese es el más común. Pero también hay otros virus, como el virus Coxsackie o los adenovirus, o el virus herpes simple, también pueden causar faringitis. Y dentro de ellos, por ejemplo, también se dicen que dentro de las faringitis virales causadas por adenovirus, pues tienen una manifestación clínica muy similar también a la que causan los estreptococos beta hemolíticos del grupo A. También, como recordarán, que ya lo vimos en clases en microbiología y al principio del curso, también tenemos faringoamigdalitis que está causada por Corynebacterium diphtheria. Entonces, ya que el cuadro clínico como tal, pues se le conoce como difteria, que es el nombre propio que tiene por el agente etiológico, y que la única característica pues principal es la formación de esa pseudomembrana blanco-grisácea más que amarillenta, como vemos acá. Esta membrana es más blanquecina o amarillenta, que esta sí es por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y si ustedes se ven, aquí las amígdalas palatinas, ¿verdad? Las que están en los pilares de la boca, entonces son las que están tumefactas, enrojecidas, inflamadas, eritematosas y con placas purulentas, ¿verdad? Entonces, en la difteria ya vamos a ver en otra imagen cómo es que se observa esa membrana, esa pseudomembrana blanco-grisácea. Y también pues tenemos la angina de Vincent, que también puede recibir el nombre de gingivoestomatitis ulcerativa necrotizante, o también boca de trinchera, que es otra faringitis que es poco usual, ¿verdad? Pero que en algunos pacientes pues se puede encontrar cuando se observan esas úlceras necróticas en la boca. Como les mencionaba, dentro de las faringitis, la faringitis estreptocócica es como la más importante dentro de las infecciones del tracto respiratorio superior. Ya dijimos, el principal agente causal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el mismo Streptococcus pyogenes. Como ya había mencionado, este cuadro clínico es más común en niños, entonces en un rango de edad que anda dentro de los 5 a los 12 años. Si la infección, la faringoamigdalitis estreptocócica, está acompañada de una erupción cutánea, pues se le conoce con el nombre de fiebre escarlatina, que tal vez en algunas literaturas eh, ya tal vez la han escuchado, ¿verdad? La fiebre escarlatina que en siglos pasados pues diezmaron poblaciones infantiles, ¿verdad? Morían muchos niños. Pero hoy por la presencia de antibióticos, pues eso ya casi ya no es el caso, ¿verdad? No es tan mortal como lo era anteriormente. Entonces también es común en lactantes, ¿verdad? La infección de la garganta que afecte a la nasofaringe y que pues sea acompañada de una secreción purulenta, como vimos en la imagen anterior. Los estreptococos beta hemolíticos de grupos distintos al grupo A son una causa poco frecuente de faringitis estreptocócica, ¿verdad? Y ya mencionamos de que sí, pues hay los cuadros clínicos o las manifestaciones clínicas son menos severas que las que son causadas por el Streptococcus pyogenes. Y si no se trata adecuadamente, pues tenemos que pueden haber secuelas años después de este proceso infeccioso de la faringitis estreptocócica. Como ustedes se recordarán, si no se trata adecuadamente, pues pueden haber secuelas que son esas secuelas que se llaman no supurativas, que en este caso las secuelas que pueden quedar pues es una glomerulonefritis o una fiebre reumática. Entonces cualquiera de esas dos
son las secuelas que pueden quedar por una faringitis estreptocócica que no ha sido tratada adecuadamente. Entonces, de ahí la importancia de que se haga el diagnóstico certero de la gente para poder dar un tratamiento efectivo, para que el médico lo pueda tratar. Ahora tenemos acá una lista de bacterias que son menos importantes en infecciones de la faringe, ¿verdad? Y que deben de reportarse si estas predominan sobre la microbiota normal de la garganta. Entonces, solamente si esta microbiota predomina, se reporta en el cultivo. Entonces, dentro de ellos tenemos a Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y a Staphylococcus aureus. Por mi experiencia, he visto más que quizás cuando hay procesos bacterianos que causan faringoamigdalitis, que no sean por un Streptococcus beta hemolítico del grupo A, he visto que casi siempre Klebsiella pneumoniae está como a la cabeza. ¿Verdad? Pero también, si ustedes se fijan, tenemos acá otros agentes, no solamente a Klebsiella pneumoniae, sino también a otros microorganismos, gran positivos y gran negativos. Pero ojo, solamente se reportan si predominan sobre la microbiota normal de la garganta. Entonces, lo que les mencionaba sobre la difteria, que ya la hemos estudiado, ¿verdad? Que en la actualidad es una enfermedad poco común, puesto de que hay vacunas, ¿verdad? La DPT, que es la vacuna que se le coloca a los niños, ¿verdad? Para la prevención de la difteria. Ahora pueden haber brotes esporádicos en niños, ¿verdad? Principalmente en niños no vacunados. En adultos de estratos socioeconómicos bajos, pues pueden estar presentes porque si hay condiciones de hacinamiento, como las pueden haber en las cárceles, por ejemplo, o en zonas marginales, ¿verdad? O en donde estén demasiado hacinadas las personas, entonces en adultos pues se puede presentar. Ahora lo que mencionaba sobre esa característica de la gruesa membrana blanco-azulada o gris, ¿verdad? O blanco-grisácea, que se encuentra en la faringe posterior, que es una membrana muy adherente, que en algunos casos mencionan de que cuando se quiere desprender con el hisopo, pues hasta llega a sangrar. Entonces, o también decimos que es una pseudomembrana, también así lo mencionan. Entonces, esa es la característica de esta pseudomembrana. Si la comparamos, ustedes se fijan a como lo mirábamos acá. Aquí es más blanquecina, ¿verdad? O blanco amarillenta, o amarillenta. Es, ¿verdad? A comparada con esta. Entonces, eso nos debe de orientar mucho para la hora de efectuar el cultivo adecuado, porque como ustedes recordarán, Corynebacterium diphtheria necesita medios de cultivo especiales para poderse aislar. No va a crecer en un agar 5% sangre de carnero como va a crecer un Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Entonces necesitamos medios especiales para el aislamiento de Corynebacterium diphtheria y que ya lo vimos en clases pasadas. Y dentro de ellos pues tenemos al medio de Loeffler, al agar cistina telurito, y nos falta el medio de Tinsdale, o el agar Tinsdale. Si se recuerdan, es otro medio de cultivo que se utiliza para el aislamiento de Corynebacterium diphtheria. Lo que mencionábamos al inicio, referente a la gingivoestomatitis ulcerativa necrosante, que es la que se conoce con el nombre de angina de Vincent, ¿verdad? O boca de trinchera. Entonces, la característica primordial que tiene es que es una úlcera necrótica de la faringe. Si ustedes se fijan acá en la imagen, en la faringe, vean, aquí en la parte posterior de la faringe, se alcanza a ver esa úlcera necrosante, esa úlcera negra, ¿verdad? Porque el tejido pues está muerto, por eso está necrótico, ahí se ve negro. Entonces, una
enfermedad poco común, ¿verdad? Pero en algunos casos, pues los médicos maxilofaciales la llegan a reportar, ¿verdad? Entonces, y a veces ellos hacen su diagnóstico un poco más clínico, más que de laboratorio. Pero para que tengamos presente también ese tipo de patología y que se debe a una infección sinérgica causada por múltiples bacterias anaerobias de la cavidad bucal. ¿Qué quiere decir sinérgico? Pues que la infección la están causando múltiples bacterias, ¿verdad? Hacen una colaboración para causar patología o enfermedad. No es un único agente microbiano el agente causal de la angina de Vincent, sino, como vemos acá, dicen múltiples bacterias anaerobias de la cavidad bucal. Y se dicen que son bacilos fusiformes gram negativos, anaerobios y espiroquetas las que llegan a causar esa sinergia y producir una angina de Vincent. Entonces, para que tengan presente de que esta patología no es causada por una sola bacteria, ¿verdad? No es monomicrobiana, sino es una entidad polimicrobiana, sinérgica. Ahora, como les decía, es rara en comparación tal vez con otras enfermedades de la faringe. Ya dijimos, lo característico es esa ulceración necrótica presente en la faringe, ¿verdad? Puede haber o no formación de pseudomembranas también. Y en este caso, el cultivo no está indicado para hacer diagnóstico. ¿Por qué no está indicado? Porque es una infección polimicrobiana, ¿verdad? Causada por numerosas bacterias que son miembros de la microbiota humana normal. Lo único que han sobreproliferado y por alguna situación en cooperación mutua están causando enfermedad. Y ya mencionamos, ¿verdad? Esos bacilos fusiformes gram negativos y las espiroquetas que están presentes, pues son las que hacen esa sinergia y causan el cuadro clínico. Pero entonces, como el cultivo no está indicado, ¿cómo se hace el diagnóstico del laboratorio? Pues se hace con un examen directo. Entonces, un examen directo por un frotis coloreado por gram. La angina de Vincent es el único cuadro clínico en la faringe en la que se puede hacer un examen directo coloreado por gram. Es el único. Allí prácticamente para los otros tipos de faringitis no está indicado. Esta es la excepción de la regla porque ya vimos que el cultivo no está indicado por las razones que ya mencioné. Ahora, el sitio de la infección abunda flora mixta, como ya dijimos, por anaerobios estrictos, ¿verdad? Bacilos fusiformes gram negativos y espiroquetas, ¿verdad? Todas ellas, pues, son miembros de la flora humana normal. Y decimos que todo esto, flora mixta de anaerobios estrictos, con bacilos fusiformes gram negativos y espiroquetas, todo esto constituye lo que se le conoce como el complejo fuso-espiroquetal, ¿verdad? Cuando se observa un complejo fuso-espiroquetal en el examen directo de esa úlcera necrótica de la boca, nos haría pensar en una angina de Vincent, que es lo que observamos en esta diapositiva. Si ustedes observan, hay presencia de polimorfonucleares, todas estas células que se ven acá, y si se observan también, hay abundantes bacilos gram negativos, como estos, por ejemplo, aquí también. Sería verlos con mucho más detalle para ver si realmente son fusiformes, es decir, que sus extremos sean puntiagudos, sean abusados, ¿verdad? Por eso decimos fusiforme. Y si ustedes observan acá, hay espiroquetas. Aquí hay una, ¿verdad? Aquí hay otra. Vamos a ver por dónde habrá otra. Aquí hay otra. Miren estas que grandes. Estas espiroquetas, si ustedes se recuerdan, las espiroquetas pues tienen la forma de sacacorcho, ¿verdad? Y estas son espiroquetas gram negativas. Ahora, estas espiroquetas gram negativas
Estas espiroquetas presentes en el complejo fuso espiroquetal tienen nombre propio y es la famosa Borrelia Vincent. Así se llama esa espiroqueta, Borrelia Vincent. Y de ahí el nombre, pues, de angina de Vincent. Pero no solamente es la espiroqueta la que causa la enfermedad, sino ya vimos que son múltiples bacterias. Ahora veremos cómo se realiza el diagnóstico de laboratorio y la recolección y transporte de la muestra para un exudado faríngeo, para cualquier tipo de exudado faríngeo que se observe en la boca, en la faringe, mejor dicho. Entonces menciona acá, no es necesario que el paciente esté en ayunas, no es necesario, pero algunos colegas dicen que sí, que lo mejor es que esté en ayunas. Y no es porque interfiera en el proceso de toma de muestra o porque la muestra se vaya a contaminar o por algo por el estilo, ¿ya? Sino que el hecho de que le metan un hisopo a la boca y le toquen la faringe o la amígdalas por algún toque o algo, pues le vaya a producir el reflejo del vómito. Ahí vaya a vomitarlo. Entonces, que le vaya a vomitar a usted. Entonces, casi siempre hacen arcadas como que van a vomitar. Entonces, por eso dicen que lo mejor es decirle que vayan ayunas, para que no suceda eso. Pero, si hablamos estrictamente como tal, el ayuno, o sea, no interfiere en el proceso de identificación. Entonces, ahí queda su consideración, por ejemplo, si le dicen o no al paciente. Ahora, eso sí, después de haber ingerido los alimentos, pues habría que esperar de 1 a 2 horas para poder hacer la toma de la muestra. ¿Hola? Sí, eso le iba a decir, eso le vamos a decir. Que mi tía, por ejemplo, que es enfermera, y cuando le decía a los pacientes, le daba indicaciones, le decía, lleve la boca sucia, así tal cual la anda, o no se cepille, ¿vea? Sí, los colutorios, fíjense bien, así tipo Listerine, tipo Listerine, por ejemplo, tienen clorhexidina alcohólica. ¿Vea? Entonces, por eso se dice, no hay que cepillarse los dientes, ¿verdad? No hay que cepillarse los dientes o usar enjuague bucal, ¿vea? Un colutorio. Entonces, también eso hay que decirle al paciente para que no interfiera a la hora de la toma de la muestra. Y como les digo, si les dicen que sí, pues coma, pues hay que esperar de 1 a 2 horas después de que ingirió los alimentos para poderle tomar la muestra. Y obviamente, también esto debe de hacerse, esto del cultivo, antes de haber iniciado un tratamiento con antibióticos, para que haya mayor probabilidad de poder aislar a la bacteria que esté causando la infección. Entonces, en el mismo proceso, pues examinan las lesiones de la garganta, ¿verdad? Localizar en el fondo de la garganta signos de inflamación, donde haya presencia de pus, la presencia de úlceras blanquecinas, ¿verdad? O no necesariamente blanquecinas, sino también ya vimos otro tipo de pseudomembranas que se pueden formar, o úlceras necróticas también. Y tomar la muestra de exudado faríngeo y tomar la muestra de un lugar preciso. Entonces, con el hisopo, ¿verdad? Se toma en las amígdalas, que generalmente ahí pueden estar las presencias de esas placas purulentas, o en la pared posterior de la faringe. Entonces, más que todo, esto es lo que les causa el reflejo de vómito. Cuando le tocan la parte posterior de la faringe, ese toquecito, es donde da eso como de quedar vomitar. Entonces, para que no nos olvidemos, porque hay compañeros de que piensan de que solo es raspar con el hisopo las amígdalas, pero no solo son las amígdalas, también es la faringe. Entonces hay que pasar el hisopo por ahí. Entonces hay que tener una luz brillante, una buena iluminación para poder hacer la toma de la muestra, que el paciente esté sentado, que trague saliva 1 o 2 veces, que respire profundo y que abra la boca diciendo, ah,
Y con el bajalenguas o depresor de lenguas de madera estéril, pues baja uno la lengua para poder perfectamente tocar las estructuras que ya mencionamos, ¿verdad? Las amígdalas y la pared posterior de la faringe. Y el hisopo estéril, un hisopo estéril, hay que recordar, el bajalengua y el hisopo deben de ser estériles. Y se debe de frotar el hisopo en los sitios que ya mencioné. Y si se recoge, pues, un fragmento de esa pseudomembrana, pues mucho que mejor. Hay que tomar dos muestras. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Querían que tomar dos muestras? ¿Sí o no? ¿Dos hisopados creen que se deberían de tomar? Sí. Fíjense que en este caso no. Vean, no aplica hacer dos hisopados porque si cuando hacemos dos hisopados es porque un hisopo nos va a servir para el examen directo y otro hisopo nos va a servir para el cultivo. Pero en el caso del estudio bacteriológico del exudado faríngeo, pues eh, el examen directo coloreado por Gram no está indicado. No tiene valor diagnóstico. No tiene valor diagnóstico. Porque lo único que se va a hacer con ese hisopo es realizar el cultivo directamente. Entonces, por eso no está indicado tomar dos hisopos, van a hacer dos hisopados. Ya dijimos que el único cuadro que está indicado hacer un examen directo coloreado por Gram es en la angina de Vincent, porque esta no se le hace cultivo. En cambio, a todos los otros tipos de faringitis o faringoamigdalitis bacteriana, pues a ella sí se les hace cultivo, pero no se les hace examen directo. Sí, ya es otra cosa. Ajá. Pero generalmente, como para muchos estudios en donde hay hisopados, si dejamos a un lado los hisopados de la faringe, en otros se pueden utilizar múltiples hisopos, vean. Pero aquí, más que todo por la situación que ya te menciono, de que en el diagnóstico bacteriológico de la faringitis, bueno, de la faringoamigdalitis, el examen directo no está indicado. Vean. Ahora, me dirán ustedes, ¿por qué creen que no tiene valor diagnóstico hacer un examen directo con Gram como examen preliminar para una faringoamigdalitis bacteriana? Que aquí el que tiene validez es el cultivo. ¿Por qué se imaginan? Porque tanto bacilos o bacterias gran negativas o gran positivas de la microbiota están ahí presentes y van a encubrir o van a estar igual que la morfología de la bacteria que esté causando la infección. Aquí más que todo, si recordamos, el estudio va dirigido para la búsqueda de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, si se recuerdan, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el estreptococcus pyogenes, es un coco gram positivo. Y la boca tiene muchos cocos gram positivos. Tiene muchas bacterias gram positivas, aerobias o anaerobias. Entonces, no va a poder identificar cuál es el patógeno y cuál es el de la microbiota. Entonces, por eso el valor diagnóstico del examen directo con gram tiene poca utilidad, a excepción del que ya mencioné anteriormente.
Entonces, considerandos que hay que tener en mente a la hora de la toma de muestra del exudado faríngeo. Entonces, a la hora de tomar esa muestra, hay que tener la precaución o el cuidado de no tocar la lengua, no tocar la úvula y no tocar la pared interna de los carrillos, ¿verdad? O de los cachetes, ¿verdad? Tampoco tocar las encías, ¿verdad? Hay que retirar el hisopo o hay que pasar el hisopo. Entonces, todas estas estructuras de la boca no hay que tocarlas, hay que tener cuidado, no tocar la lengua, no tocar la boca, no tocar la pared interna de los carrillos o de los labios, ¿verdad? No tocar las encías. Y lo que se debe de tocar, este sí, es la región amigdalina y la pared posterior de la faringe, que es lo que habíamos mencionado. Si la muestra no se puede procesar de inmediato en un periodo de 4 horas, pues se debe de utilizar un medio de transporte como el medio de Ames o el medio de Stuart, que ya los conocemos. El medio de cultivo que se debe de utilizar es único, es simplemente una sola placa de agar 5% sangre de carnero, porque es la que nos va a permitir evaluar la presencia de la beta-hemólisis característica del Streptococcus pyogenes. Ya dijimos, no hay que hacer frotis directos de la faringe por la situación que ya mencionamos. Ahora, las condiciones de incubación que se deben de cumplir es que se deben incubar en la atmósfera capnófila, o sea, del 5 al 10% de dióxido de carbono más humedad. Eso hace una atmósfera capnófila. Ya dijimos, ¿cómo proporcionamos el CO2? Pues a través de una vela encendida y que esa se extinga. Y la humedad, pues colocando gasa con algodón empapada con agua destilada de estéreo. Ahora hay que investigarlo, pues incubarla dentro de 18 a 24 horas hasta un máximo de 48 horas y buscar e identificar colonias que sean hemolíticas, ¿vea? Y beta hemolíticas en particular, como las que vemos acá. Vean que las beta hemolíticas son las que se ven como con un halo claro alrededor de la colonia. ¿Vea? Porque si vemos un halo verdoso, entonces la hemólisis ha sido parcial y es la que denominamos hemólisis alfa. La hemólisis beta, que es la típica de Streptococcus pyogenes, es completa, es una hemólisis completa, es una hemólisis beta. Entonces hay que tomar la placa de forma adecuada y como ya les había dicho infinidad de veces, pues hay que hacerlo con luz transmitida. ¿Verdad? Hay que ponerla a contraluz y si es posible hasta con una lámpara que tenga lupa para observar la morfología típica de las colonias. Entonces dentro de ello hay que buscar si hay o no presencia de hemólisis, ¿verdad? También en las cortadas que se hacen a la hora de la siembra, recordemos de que cuando sembramos en agar 5% sangre de carnero y no se diga más en búsqueda de Streptococcus pyogenes, entonces debemos de hacer esas cortadas o esas funciones con el asa bacteriológica que ya mencionamos para hacer más visible la hemólisis, ¿verdad? Y más que todo también por aquellas situaciones en que las hemolicinas que causan esa hemólisis en los glóbulos rojos del medio de cultivo, algunas tienden a ser lábiles al oxígeno. Entonces, más que todo la streptolicina O es la sensible al oxígeno atmosférico. Entonces, por eso hacemos como que decimos, como que estamos enterrando a la bacteria en el fondo del medio, ¿verdad? Para alejarlo en lo posible del contacto con el oxígeno, un poco, ¿verdad? No es que lo estemos haciendo anaerobia, sino alejándola un poco del oxígeno para que la hemólisis que tiene que producir la streptolicina O la pueda hacer. Entonces, hay que buscar esas colonias aisladas, que sean beta-hemolíticas, que son colonias pequeñitas, puntiformes, brillantes, translúcidas. Vean, entonces, eso es lo que hay que buscar. Entonces, lo que ya mencionábamos, los dos tipos, bueno, son 3 tipos de hemólisis, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado, la tipo alfa, la tipo beta y la tipo gamma.
Pero la que nos interesa para el agente causal que estamos buscando es la hemólisis tipo beta, la hemólisis completa. Entonces hay que examinar cuidadosamente toda la caja de Petri y buscando las colonias que pues, tengan beta hemólisis. Y hay que realizar un frotis a partir de esas colonias que veamos que son beta hemolíticas para observar si hay presencia de cocos gram positivos en cadena. Y si las hay, pues tendríamos que realizar una prueba de catalasa para confirmar el género Streptococcus y posteriormente hacer una resiembra en otra placa de agar sangre, una nueva placa, y colocar un disco de bacitracina con 0.04 unidades internacionales, ¿verdad? Que es el que hace, el que se le conoce también como taxo A. Decir taxo A es decir prácticamente el disco de bacitracina. Pero lo que contiene el disco del taxo A, esto sí, es bacitracina al 0.04 unidades internacionales. Aquí le falta eso, ¿no? Por eso lo pueden ver en los libros, 0.04 UI, unidades internacionales. Entonces, este es el algoritmo para la identificación de Streptococcus pyogenes cuando está causando una faringoamigdalitis. Como ya mencionamos, validez únicamente tiene el cultivo, ¿verdad? No realizamos exámenes directos, ¿verdad? Aquí no hay reportes preliminares para la búsqueda de este microorganismo. Un único medio de cultivo es el que se siembra, agar 5% sangre de carnero para buscar Streptococcus beta hemolíticos. Entonces se incuba esa placa, ya vimos, hasta un tiempo de 48 horas a 37 grados centígrados, ¿verdad? En condiciones de aerobiosis, y realiza la primera lectura dentro de las primeras 18 a 24 horas, y lo que se busca, pues, es Streptococcus, o cocos gram positivos, beta hemolíticos, vean. Entonces, cuando se hace esa coloración de esas colonias beta hemolíticas, puntiformes, translúcidas, pequeñas, se le hace esa coloración de gram en búsqueda de cocos gram positivos en cadena. Y hay que realizar la prueba de la catalasa. Entonces, si la catalasa es negativa, entonces aquí ya estamos confirmando género, ¿verdad? Porque ya dijimos, los cocos gram positivos, aerobios, catalasa negativos, son Streptococcus. Y los que son positivos, catalasa positivos, son Staphylococcus. Entonces, lo que falta es identificar la especie, y la que andamos buscando es Streptococcus pyogenes. Entonces, lo recomendable es que se hagan dos pruebas de identificación. La prueba de la bacitracina, ¿verdad? Que ya vimos a cuántas 0.04 unidades internacionales, y la prueba del PIR, ¿verdad? Que ya vimos también cómo se hacía en una clase. Entonces, si es bacitracina, prueba de resistencia, de susceptibilidad, perdón, prueba de susceptibilidad a la bacitracina positiva, y una prueba de PIR, piridolida aminopeptidasa positiva, entonces tenemos el aislamiento de Streptococcus pyogenes. Y si no, pues hay otros bacilos que son gram positivos, que pueden ser difteromorfos, ¿verdad? Que tengan forma de difteroides, ¿verdad? Pero que no tienen importancia, ¿verdad? Porque tal vez son de la microbiota, al igual con aquellos microorganismos que no sean beta hemolíticos, ¿verdad? Y que formen parte de la flora orofaringe habitual. Entonces, lo que mencionábamos, a la hora de realizar esa coloración de gram a partir de esas colonias beta hemolíticas, pues esperamos ver pequeñas cadenitas de cocos gram positivos. Al realizar la prueba de la catalasa con el peróxido de hidrógeno al 3%, pues esperamos de que sea catalasa negativo. Y después viene la realización de la prueba de la bacitracina, de la sensibilidad a la bacitracina, que como vamos a interpretar una prueba de bacitracina positiva.
se va a interpretar como positiva a cualquier halo de inhibición presente alrededor del taxo, del disco. Bien, si ustedes se fijan, aquí no ha habido crecimiento alrededor del disco, entonces por eso se interpreta la prueba como positiva. Miren, hasta aquí también se ve, si la alcanzan a ver, aquí hay una cortada que le han hecho con el asa, ¿verdad? Para ver también la hemólisis. Y también tenemos acá la prueba del PIR, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado que cómo se hacía y cómo se observa una prueba PIR positiva. ¿Verdad? Una prueba PIR positiva se observa con un cambio del medio o del disco que se coloca y que lo torna todo de color rojo cereza. Así lo describe el libro, como un rojo cereza. Y una prueba PIR negativa, pues se mantiene a la hora de agregar el reactivo revelador, pues se coloca, se observa de color amarillo. Una precaución que hay que tener también en mente, que se me había olvidado decir, pero creo que ya lo hemos visto en clase, referente a la hora de realizar la prueba de la catalasa. Que como estamos obteniendo las colonias a partir de un agar sangre, las colonias se tienen que recoger con aplicadores de madera. Nunca lo vamos a hacer con el asa bacteriológica, porque ya dijimos de que la herrumbre que se puede generar en el proceso de esterilización del asa puede generar una catalasa positiva y tal vez negativa. Entonces, por eso la recolección de las colonias se hace únicamente con aplicadores de madera o con un asa bacteriológica plástica, ¿ya? Puede ser el caso, pero jamás con el asa bacteriológica de nicromo, que es la habitual que se utiliza en bacteriología. Otra precaución que tenemos que tener en mente es a la hora de tomar las colonias con el aplicador de madera, es tomar únicamente la colonia. No hay que traerse en medio de cultivo, porque si se trae en medio de cultivo, entonces va a tomar glóbulos rojos presentes en el agar y los glóbulos rojos tienen enzima catalasa. Entonces, la catalasa les va a dar positiva porque le está agregando el medio de cultivo y no es porque la bacteria sea efectivamente catalasa positiva. Y eso nos pasaba mucho en el laboratorio, ¿verdad? Porque algunos de ustedes, como son un poquito toscos para trabajar, entonces, como las colonias son relativamente muy pequeñas, entonces, con delicadeza es de tomar únicamente la superficie de las colonias, ¿verdad? Y no tomar el agar. Porque entonces me llamaban y me decían, mire, licenciado, a mí me ha dado positiva la prueba de la catalasa y me tenía que dar negativa. ¿Ya? Pero cuando miraba, ahí estaba hasta el pedazo de agar metido en el reactivo de peróxido de hidrógeno. Entonces, esas son una de las tantas precauciones que hay que tener a la hora de hacer la prueba de la catalasa. ¿Cómo se va a reportar el cultivo? En los reportes que sean positivos. Prácticamente tenemos dos tipos de reporte. Se aisló o se aísla Streptococcus pyogenes o se aísla Streptococcus beta hemolítico del grupo A. O si en el cultivo predominó otro tipo de estreptococo que no era del grupo A, entonces reporta. Se aísla o se aisló Streptococcus beta hemolítico no del grupo A. Pero, ojo, esto sería en un dado caso de que ese estreptococo beta hemolítico, que no es del grupo A, ha predominado en la microbiota de la boca en el cultivo. Ahora también se pueden reportar las siguientes bacterias si también llegaran a predominar por encima de la microbiota normal de la boca, de la garganta. Entonces, si observamos cocos gram positivos, ovalados o lanceolados, en parejas, que ya lo hemos visto, colonias que sean alfa hemolíticas, entonces lo más probable es que se aisló un Streptococcus pneumoniae.
O si vimos cocos gram positivos, esféricos en racimo, que sean coagulasa positivo y que fermentaron el manitol en el agar manitol salado, pues se aisló Staphylococcus aureus. Si se observó un bacilo gram negativo pleomórfico que crece en un agar chocolate, bien, se aisló probablemente un Haemophilus influenzae. Bien. O en el caso de algunas enterobacterias, como ya mencionamos, puede ser Klebsiella pneumoniae, pueden ser Enterobacter o cualquier otro miembro de la familia Enterobacteriaceae, pero únicamente cuando predomina sobre la microbiota normal. Y en este caso, las pruebas de sensibilidad no es necesario realizarla en el caso de que sea un Streptococcus pyogenes. ¿Por qué no se hace el antibiograma de rutina? Porque ya se sabe de por sí de que el Streptococcus pyogenes únicamente, o sea, su antibiótico principal es la penicilina. Entonces, una única dosis de penicilina en teoría bastaría para eliminar la infección. Ahora, ¿cómo se reportaría un cultivo negativo? Entonces, lo usual es que se coloque: no se aíslan patógenos, se desarrollan bacterias de la flora humana normal. O, que para mí ese es el más bonito, el que está en rojo, el más formal. Vean. O, no se aíslan bacterias patógenas. Entonces, esa sería cualquiera de las dos formas de reportar un cultivo negativo. Ahora vamos a ver las infecciones del tracto respiratorio inferior. Antes de pasar al siguiente como subtema, no sé si tienen alguna duda de lo que hemos visto anteriormente, para irla sacando desde ya. Bueno, puede ser por cualquier otro gran positivo, pero la amoxicilina con ácido clavulánico es una penicilina. Entonces, ajá, sí, es una penicilina. Por eso, si ustedes se han fijado, ¿por qué? Porque ya le han dado por infección de garganta eso. Sí, sí, es habitual, ajá. Puede ser inyectada la penicilina, vea penicilina como tal, o oral, vea el tratamiento oral, pero a veces lo que pasa cuando dan ese tratamiento de amoxicilina con ácido clavulánico, lo que más me he fijado es que es empírico. No esperan ni el cultivo o no hacen ni el cultivo. Vea, ajá, vea, así suele pasar. Licenciado, Dígame. fíjese que en mi caso, cuando yo estaba pequeño, de igual manera tenía bastante infecciones del tracto respiratorio superior y me recuerdo que solo una vez me pusieron penicilina, una dosis y ahí estuvo, como dice usted. Sí, Pero me terminaron quitando las amígdalas. Pero ajá. a partir de ese momento, ya solo me trataron con amoxicilina más ácido clavulánico. No, no hay problema que primero me hayan tratado con penicilina, que se supone que es un poco más fuerte, y luego me terminaron todo ese tiempo tratando con amoxicilina más ácido clavulánico, porque normalmente yo padezco mucho la garganta, entonces siempre ese es mi tratamiento, amoxicilina más ácido clavulánico y así empíricamente, sin cultivo. Sí, yo creería que no habría problema, porque siempre, si usted se fija, como le decía su compañera, el antibiótico está dentro de la misma familia, ¿verdad? Siempre son, como decimos, son betalactámicos, ¿verdad? Siempre son betalactámicos. Incluso hasta una cefalosporina, un betalactámico también, en un dado caso quisieran usar otro tipo de antibiótico, ¿verdad? Entonces, yo creería que no habría problema, ¿verdad? Lo que me parece raro es que se las hayan quitado, ¿vea? Pero ahí creo que, no sé si a su papá le dijeron los pro y los contra de quitar las amígdalas, ¿vea? Porque antes sí dicen que las quitaban a diestra y siniestra, ¿vea? Hoy ya no tanto. Sí, me cuenta mi mamá que a mí ni la penicilina tampoco me calaba, como dicen, entonces por eso me los terminaron quitando.
las terminaron quitando, sí. Hoy lo que recomiendan algunos es que, pues sí, se trata en lo posible de no quitarlas, ¿verdad? Porque, si ustedes se recuerdan, las amígdalas son parte del sistema linfoide. Las amígdalas es una de las tantas amígdalas que tenemos en la boca. Las que le han de haber quitado son las amígdalas palatinas, ¿verdad? Las que están a los lados, en los pilares de la boca, ¿verdad? Pero después están las amígdalas tonsilares y está la amígdala faríngea. Entonces, todo eso es tejido linfoide asociado a la boca. Entonces, lo que se llama el famoso anillo de Waldeyer. Entonces, acuérdense de que la boca pasa alimentos, pasa de todo. Entonces, como la primera barrera ante cualquier proceso infeccioso, ¿verdad? El tejido linfoide de la boca. Entonces, si ya le quitan las amígdalas palatinas que tienen función, entonces ahí ya está como uno un poquito más propenso a padecer cualquier otra infección. ¿Vean? Entonces, por eso llevan eso como en pro y en contra, ¿verdad? De que se valore. Pero sí, yo sé que hay muchas personas de que han padecido infecciones recurrentes en las amígdalas y que prácticamente los ponía así muy mal. ¿Ya? Pero como les digo, ahí depende el riesgo-beneficio, ¿verdad? Que se puede obtener con el procedimiento. ¿Otra pregunta o comentario? Bueno, entonces pasamos a ver las infecciones del tracto respiratorio inferior. Entonces, dentro de ellas, pues ya son todas aquellas que están asociadas desde la tráquea hacia abajo, ¿verdad? Entonces, tenemos varios cuadros clínicos. Tenemos la traqueobronquitis, vean, que en su forma aguda está causada por Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis. Y que es usual también en niños, si se recuerdan, la traqueobronquitis. Y la Bordetella pertussis, si se recuerdan, es el agente causal de la tosferina. Ven que aquí vemos aquí esa tos, ¿verdad? Que se llegan hasta ahogar las criaturas, los pobres niños, porque la tráquea se está cerrando, ¿verdad? Y se ponen cianóticos, casi morados, ¿verdad? Y, y con problemas respiratorios graves, ¿verdad? Y que si se llega a cerrar completamente la tráquea, pues se puede asfixiar el niño, ¿verdad? El niño. Pero la tosferina ha bajado mucho su índice, también recordemos, porque también hay vacuna. Hay vacuna. Entonces, la traqueobronquitis aguda prácticamente está causada por estos dos agentes bacterianos, Bordetella pertussis y Bordetella parapertussis. Pero también hay traqueobronquitis que son del tipo crónico, ¿verdad? Que acá ya están relacionadas más que todo otros microorganismos como Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae. Ya estos tres prácticamente pueden causar traqueobronquitis en niños, pero ya de forma crónica, ya no tanto aguda. Ya la bronquiolitis, ¿verdad? Ya la infección o la inflamación de los bronquiolos, pues como agente bacteriano está en la cabeza Mycoplasma pneumoniae, ¿verdad? Es Mycoplasma pneumoniae, no vayan a creer que es Mycobacterium, es Mycoplasma pneumoniae. Y dentro de las neumonías, pues que ya es prácticamente la afección o la infección del parénquima pulmonar como tal, ya los sacos alveolares como tal, ya hay una clasificación de acuerdo a varios criterios, como las neumonías que son consideradas como atípicas, ¿verdad? Las neumonías que son del tipo agudo, las neumonías que son aspirativas y las neumonías que son del tipo crónico. También tenemos que pueden haber en el parénquima pulmonar abscesos pulmonares debido a la cavitación, ¿verdad? Del parénquima pulmonar, por ejemplo, como lo puede hacer el Mycobacterium tuberculosis, que puede hacer esas cavitaciones y abscesos pulmonares, y la formación de granulomas. Pero eso lo vamos a ver en la clase de tuberculosis. Y también el empiema, ¿verdad? Si se recuerdan, el empiema
no es más que la presencia de pus en la cavidad pleural, ¿verdad? A consecuencia de la pleuresía, ¿verdad? Que la pleuresía no es más que la inflamación de la pleura, de la pleura que está adosada al pulmón, ¿verdad? Más que todo, porque tenemos dos pleuras, si se recuerdan, una que está adosada a la cavidad torácica y la otra que está adosada al parénquima pulmonar. Entonces, cuando hay eh, inflamación de la pleura, que es a lo que se le conoce como pleuresía, entonces puede haber salida de líquido o formación de líquido en la cavidad pleural y es a lo que se le conoce como derrame pleural. Pero si a eso usted le suma que haya pus en esa cavidad pleural, eso ya se le conoce con el nombre de empiema. La neumonía es la más seria de todas las infecciones del tracto respiratorio, de todo el tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Es la más seria. Y pues está ya prácticamente desde los conductos alveolares hasta los sacos alveolares. Entonces ya prácticamente los sacos alveolares son los que ya se encuentran inflamados, ¿verdad? Y se encuentran engrosados, ¿verdad? Dependiendo del tipo de agente, llenos de mucosidad también. Y ya pues por esas cuestiones es que el intercambio gaseoso se torna dificultoso, más la producción de mucosidad y todo lo demás, entonces se complica. Y la presencia de otros signos, ¿verdad? Que puede haber fiebre, debería de haber tos, debería haber esputo en grados variables, ¿verdad? Y en varias presentaciones ese esputo. Pueden ser desde esputos verdosos, esputos amarillentos, esputos hemoptoicos, ¿verdad? Los esputos hemoptoicos, que son los esputos que tienen sangre, ¿verdad? Debería haber tal vez disnea también, o sea, cansancio, ¿verdad? Dificultad al respirar en realidad, eso es lo que significa disnea, o dolor torácico. Ya cuando el médico ausculta, ¿verdad? Con el estetoscopio, pues puede escuchar estertores o ronquidos, ¿verdad? O un murmullo también. Y cuando percute, pues si la infección está localizada en algún lóbulo en particular del parénquima pulmonar, pues puede sentir malidez, ¿verdad? Localizada. Como vimos en una clasificación de las neumonías, pues aquí tenemos algunos agentes dependiendo del tipo de neumonía, ¿verdad? En las neumonías de forma atípica tenemos que pueden estar Mycoplasma pneumoniae, ¿verdad? Clamidia pneumoniae o Legionella especie, ¿verdad? Y dentro de las legionelas, Legionella pneumófila. Dentro de las neumonías agudas, pero que son de la comunidad o que se adquieren en la comunidad, a la cabeza está, dentro de los agentes bacterianos, Streptococcus pneumoniae. Ahora después le sigue Haemophilus influenzae y después Moraxella catarrhalis. Pero Streptococcus pneumoniae, dentro de las neumonías agudas adquiridas en la comunidad, Streptococcus pneumoniae es el que está a la cabeza. En las neumonías llamadas aspirativas, ¿verdad? O neumonía por aspiración, que es por lo más usual es que cuando se dan este tipo de neumonía es cuando los pacientes hospitalizados que están, ¿cómo se llama? Obviamente la mayoría están acostados, ¿verdad? Y por alguna razón ellos llegan a vomitar y a veces pueden estar semiconscientes o inconscientes o por alguna situación pues se llegan a vomitar y se ahogan en su propio vómito. Entonces, por el contenido del estómago y de lo que arrastra de la microbiota de la garganta y de la boca, lo llega a pasar hacia el pulmón, entonces eso se torna sumamente serio, esas neumonías aspirativas y son más complicadas, sumándole los jugos gástricos que le van a lacerar la tráquea y que van a llegar hasta el pulmón. Y súmele las bacterias que van a pasar a un sitio que ya es relativamente estéril. Recuerden que a medida va bajando desde la faringe,
lo que es nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, laringe. Ya de la laringe para abajo se va considerando que ya el tejido se va tornando estéril, de la tráquea. Entonces, ya no se diga los alveolos pulmonares que deberían de ser sitios anatómicos totalmente estériles. Entonces, esas neumonías aspirativas son bien complicadas, ¿verdad? Más que todo en pacientes hospitalizados, que es donde suele pasar. Entonces, pero en pacientes, por ejemplo, que llegaran a tener una neumonía aspirativa en la comunidad, pues se asocia más a bacterias aerobias y anaerobias. Pero si son neumonías aspirativas que se han desarrollado en el ambiente nosocomial o en el hospital, pues son generalmente bacterias gram negativas las causantes. Y dentro de las neumonías crónicas, pues también tenemos que Mycobacterium tuberculosis es el agente bacteriano que está a la cabeza y que pueden haber algunos hongos como del género Aspergillus o hongos zigomicetosos, ¿bien?, que pueden causar también neumonías crónicas. Acá tenemos una pequeña descripción, algunas, ¿verdad?, sobre este microorganismo que ya lo hemos estudiado, Streptococcus pneumoniae, y que ya mencionamos en qué cuadro clínico está asociado principalmente, que ya hemos visto su morfología típica como diplococo lanceolado gran positivo, y que como es un estreptococo, obviamente es un microorganismo catalasa negativo. Ahora, este microorganismo habita en la faringe y en la nasofaringe como miembro de la microbiota. Puede estar presente en portadores dentro de un 5 a 75%, más en lo que son niños. Y pues empieza a colonizar a partir de los 6 meses de edad. La enfermedad y los portadores pues aumenta principalmente en los meses fríos, y la enfermedad, en este caso neumonía, si llegara a producir neumonía, es por diseminación desde la nasofaringe y la mucofaringe, ¿verdad?, hasta el parénquima pulmonar. Y es una causa frecuente de neumonía bacteriana, que ya mencionamos, cuando se adquiere en la comunidad. Y no solamente causa neumonía, ya vimos que puede causar meningitis, porque ya lo estudiamos en el líquido cefalorraquídeo, puede causar meningitis. Puede causar también otitis media, ¿verdad? Si está presente en la garganta, ya vimos que el oído medio se comunica por la trompa de Eustaquio y puede causar otitis media en algunas situaciones. Y no se diga también sinusitis. Y la incidencia de enfermedad es más alta en niños y en ancianos. Y bueno, hay que recordar también las otras pruebas de identificación de Streptococcus pneumoniae, ¿verdad?, que es la prueba del taxo P, que la van a buscar ahí en su libro de texto, ¿verdad?, cómo se realiza la prueba del taxo P, en las últimas páginas donde están las cartillas. Ahí está cómo se realiza la prueba del taxo P, entonces les va a quedar de tarea. Bien, como también la prueba de solubilidad en bilis, también la buscan allí, y que son como las dos pruebas básicas, ¿verdad?, para la identificación de especie de Streptococcus pneumoniae. Ahora, la muestra que se ocupa para el diagnóstico de neumonía en un paciente ambulatorio, pues generalmente es el esputo neumónico. En un paciente ambulatorio. Si el paciente es hospitalizado, y no se diga si está inconsciente en algún momento, como los pacientes de la UCI, entonces ahí se ocupan otros tipos, ¿verdad? Puede ser el lavado bronquioalveolar, ¿verdad? O puede ser un cepillado bronquial, si se quiere ser más agresivo. ¿Bien? O otras muestras que son de naturaleza más invasiva. Pero en los pacientes ambulatorios, entonces la toma de la muestra de un paciente con neumonía, pues es el esputo neumónico, es la muestra. Entonces vamos a ver cómo se recolecta esta toma de este esputo neumónico. Pues igual se necesita, como para la tuberculosis, se necesita un envase que sea de plástico, de boca ancha y de cierre hermético, y que debe de enviarse rápidamente al laboratorio para su procesamiento. Y no debe de permanecer más de 1 hora a temperatura ambiente antes de procesar.
y debe de obtenerse el primer esputo, bueno, de una cantidad que ande de 1 a 3 ml de la mañana, de 3 ml, ¿verdad? Y que sea el esputo de la mañana. Siempre se recomienda en este caso que sea el esputo de la mañana porque es el que está más concentrado. Pero cuando está dormido, pues ahí se está acumulando el esputo y en la mañanita pues tose y es lo que se da para el laboratorio. Aquí se puede enjuagar la boca con agua corriente, ¿ya? O sea, solo es enjuagársela con agua, ¿ya? Pero sin usar antisépticos orales, ¿verdad? O colutorios o enjuagues bucales y tampoco usar pasta dental, ¿verdad? Hay que se puede acostar, bueno, los pacientes que tal vez estén acostados o que no se pueden movilizar mucho, pues acostarse en la cama boca abajo, ¿verdad? Y desgarrar o toser con fuerza para poder dar la muestra. Depositar en frasco estéril de boca ancha de plástico y descartable, que es lo que ya mencionamos al inicio. Y procurar no procesar salivas por resultados falsos positivos, ¿verdad? O negativos para los cultivos. Entonces, esto es un problema siempre, ¿verdad? Y aunque tal vez esa saliva se pueda procesar, ¿verdad? En el informe de laboratorio, en el reporte, pues le va a colocar de que lo que usted ha visto es saliva y no es esputo, ¿ya? Entonces, eso se le pone como nota para que el médico valore lo que se está reportando. Por ejemplo, en un lugar donde trabajé se le ponía muestras no representativas, entre paréntesis, saliva, era lo que se le ponía. Y se le ponía como comentario, ¿verdad? Se solicita nueva muestra. Entonces, obviamente, porque no tiene mucha validez hacer un estudio bacteriológico de saliva, ¿verdad? Lo que se requiere es esputo. Si la muestra no se va a procesar de inmediatamente, pues debe de refrigerarse a 4 grados centígrados, ¿verdad? Por no más de 3 horas. Para realizar la microscopía, pues tenemos que hacer un examen directo del esputo neumónico, ¿verdad? Antes del cultivo, ¿verdad? Hay que hacer un extendido principalmente de aquellos esputos purulentos o mucopurulentos, ¿verdad? O también hay que observar si no se observan flóculos de pus, ¿verdad? Por ejemplo, en muestras de naturaleza mucoide y grisácea. Ahora, ¿qué es lo que hay que observar en la microscopía? Pues también hay que buscar si hay células epiteliales escamosas, que pueden ser más o menos cuadrangulares, cubiertas de masas de bacterias, que esto es lo que va a indicar que la muestra está proviniendo más de la boca o de la garganta que del parénquima pulmonar. Entonces, y no se realiza el cultivo, al igual con extendidos que se revelen menos de 10 neutrófilos por cada célula epitelial. Si se observan muchas células epiteliales con masas bacterianas, entonces lo que me está diciendo es que esa muestra ha sido más contaminada o está con microorganismos de la boca. Eso es lo que se está viendo. Y no se diga que no tenga polimorfonucleares, entonces muy poco representativa esa muestra, entonces el cultivo no se debería de hacer. Ya sería gastar medios de cultivo en balde. Pero para ello tenemos que usar estos criterios, ¿verdad? Que se reconocen como los criterios de Murray y Washington. Entonces, lo que mencionaba, número de células por campo de menor aumento, en los que se observan células epiteliales escamosas, en donde ustedes ven acá por campo microscópico y aquí sugiere si sí o si no se hace. El cultivo. Vámonos a lo último, en este que está como grupo 5, si ustedes se fijan. Entonces, ¿qué me dice? Que deben de haber menos de 10 células epiteliales escamosas. Y deben de haber más de 25 polimorfonucleares. O igual a 25 polimorfonucleares. Vean. Entonces, cuando veo esto, el cultivo se hace. Es necesario. Que es prácticamente lo que se menciona acá. Vean un poquito parecido acá. Aquí ocupo otro criterio, pero que nos vamos a quedar es con este criterio de Murray y Washington.
ya para la realización de cultivo. Debemos de ver menos de 10 células epiteliales escamosas y igual o mayor a 25 polimorfonucleares por campo microscópico para poder darle validez y hacer, más que validez, es para poder hacer el cultivo. Entonces, en la microscopía, ¿qué se puede observar? Bueno, se pueden observar diferentes morfologías, ¿verdad? Dependiendo del tipo de microorganismo. En pacientes con neumonía y esputos purulentos ayudan al médico a dar tratamiento con los hallazgos del frotis coloreado por gramo. Entonces, dependiendo del microorganismo, así lo que se vaya reportando en el examen directo. Ahora, se pueden ver diplococos gram positivos, lanceolados, rodeados por un espacio vacío, es decir, la presencia de cápsula, un posible Streptococcus pneumoniae, lo más probable. Si se observan pequeños bacilos pleomórficos gram negativos, posiblemente tal vez un Haemophilus influenzae. O cocos gram positivos en racimo, un posible Staphylococcus aureus. O bacilos gram negativos, puede ser un Klebsiella pneumoniae, ¿verdad? O una Pseudomonas aeruginosa en el caso de que fuera un paciente nosocomial. O grandes células gram positivas con aspecto de levadura, posible cándida, ¿ya? Que también incluso en pacientes inmunodeprimidos pueden haber neumonías por cándida, pero se utilizan criterios totalmente diferentes para darle validez a ese hallazgo. Entonces, en el diagnóstico micológico les van a explicar qué se debe de tomar en cuenta. Pero en el reporte como tal, en el reporte preliminar del esputo, obviamente solo va a escribir la morfología que se observa, la reacción al gramo. Y fíjense bien, va a escribir en el reporte, se va a escribir el reporte preliminar, estamos hablando, examen directo coloreado por Gram a partir del esputo neumónico. Se va a reportar morfología y reacción al Gram de la bacteria que se observa. Se va a reportar la cantidad relativa de células epiteliales escamosas y la cantidad relativa de polimorfonucleares. Entonces, son tres cosas que van en el reporte para que el médico pueda darle validez o no a lo que se está reportando. Entonces, un ejemplo, ponemos un ejemplo, que sería como uno de los más típicos. Se observan diplococos lanceolados gram positivos con escasas células epiteliales y abundantes polimorfonucleares. Entonces, con ese reporte, el médico esperaría a que se trate de un posible Streptococcus pneumoniae, que lo que se ha visto no es saliva porque no hay células escamosas en gran cantidad y hay abundantes polimorfonucleares. Entonces, es un proceso infeccioso. Entonces, todo eso pues hace correlacionar al médico y dar un tratamiento oportuno antes de esperar el cultivo. Espero que me hayan entendido esa parte. Las tres cosas que se reportan en el examen directo coloreado por Gram a partir del esputo neumónico. Pero no solamente nos vamos a quedar con el esputo neumónico, el procesamiento del examen directo, sino también hay que realizar el cultivo si cumple aquel criterio de Washington y Murray. Entonces, ¿qué se debería hacer? Pues se debe de utilizar los medios de cultivos adecuados con relación a lo que se observó en el frotis proveniente de la muestra. ¿Sí? Entonces, si yo vi cocos gram positivos, pues yo esperaría sembrar un agar 5% sangre de carnero, ¿verdad? O un agar manitol con sal, dependiendo de la morfología, si lo vimos en racimo, ¿verdad? O si yo vi los bacilos gram negativos pleomórficos abundantes, entonces puedo yo incluir un agar chocolate
y un agar 5% sangre de carnero, dependiendo ahí de lo que se observe en el examen preliminar. Pero en nuestro país, en nuestro medio, de manera rutinaria, el esputo neumónico se va a sembrar en los 3 medios de cultivo básicos. Agar 5% sangre de carnero, agar chocolate y agar maconque. Entonces, con esos 3 medios de cultivo nos vamos a quedar así para efectos de evaluación, ¿verdad? Porque así lo hacemos. Entonces, con esos 3 directamente se siembra. Aunque lo correcto realmente sería de que dependiendo de lo que se observó en la microscopía del esputo, así debería de saber seleccionar el medio en el que se va a sembrar. Pues también debe de considerar, y también nos falta, fíjense, nos falta un caldito de tioglicolato. Entonces son 4 medios de cultivo. Vean, agar sangre, agar maconque, agar chocolate y caldo de tioglicolato, porque no hay que dejar a los anaerobios a un lado. Y pues las condiciones de incubación de 18 a 24 horas en aerobiosis, ¿verdad? O si se considera alguna neumonía causada por algún anaerobio, ¿verdad? Que es poco usual, ¿verdad? Pero pues se requieren condiciones de anaerobiosis. ¿Verdad? Pues se realiza la descripción de las colonias en los medios de cultivo, ¿verdad? Hay que socializar o hacer contraste de los crecimientos que se han tenido en los diferentes medios y hacer el proceso de identificación bacteriana que compete a lo que se observa, a lo que se observó en el examen preliminar en base a los crecimientos en los medios de cultivo, con base al crecimiento, a la microscopía de lo que se ha cultivado y de lo que se ha sembrado, ¿verdad? Entonces, con base a eso, hará la identificación. Y obviamente el antibiograma. Entonces, aquí tenemos dentro de los agentes que pueden causar neumonía, no son los únicos, ¿verdad? Son algunos. Entonces, características que ya mencionamos también. Bueno, siempre el Streptococcus pneumoniae como diplococo lanceolado, gram positivo, catalasa negativo por ser estreptococo, con hemólisis incompleta, porque es una hemólisis alfa, que en el proceso de identificación ya mencionamos que tenemos que hacer la prueba del taxo P, la prueba de solubilidad en bilis, o podemos hacer una prueba inmunológica que se le conoce con el nombre de prueba de hinchazón de cápsula, o la prueba de Neufeld-Kellum, que en su libro de texto también ahí está. Entonces, esta prueba que es antígeno-anticuerpo, cuando se le agrega el antisuero a la bacteria aislada y se observa en el microscopio entre lámina y laminilla, pues se observa que la cápsula se hincha. Entonces, por eso también se le conoce como prueba de hinchazón de cápsula. O su nombre correcto, prueba de Neufeld-Kellum, que también sirve para la identificación de Streptococcus pneumoniae, pero esta ya es una prueba más inmunológica que bacteriológica. Entonces, acá la que nos falta únicamente y la que ha quedado de tarea es la prueba de solubilidad en bilis. Y Klebsiella pneumoniae, que como sabemos es una enterobacteriacia, como bacilo gram negativo, es un no fermentador de glucosa, es un fermentador, perdón, de glucosa, por ser bacilo, una enterobacteria, ¿verdad? Reduce nitratos a nitritos como cualquier enterobacteria, oxidasa negativo como cualquier enterobacteria y anaerobio facultativo como cualquier enterobacteria. Y las otras características que ya hemos comentado, que sus colonias son mucoides, ¿verdad? Son mucoides por la presencia de cápsula, también de que son lactosa positivas en agar maconque, ¿verdad? Y su TSI prácticamente, como es lactosa positiva, es A sobre A. Entonces, dentro de otras pruebas, pues también que son citrato positivas, por ejemplo, también es citrato positivo. La prueba de movilidad es negativa. La prueba de Voges-Proskauer es positiva. La prueba de rojo de metilo usualmente es negativa. Y las otras pruebas que ya mencionamos.
Y con Pseudomonas aeruginosa, que ya lo hemos mencionado, cómo se identifica, con qué pruebas, que es un bacilo gram negativo, no fermentador. Por ser no fermentador, oxida carbohidratos, que es oxidasa positivo, que es aerobio, ¿verdad? Y que crece muy bien a 42 grados y que es una de las pruebas de identificación de especie que se utiliza. La prueba de termotolerancia o prueba de crecimiento a 42 grados. Estas imágenes que observan son esputos neumónicos por Streptococcus pneumoniae. Si ustedes se fijan, muy bien se ve que son diplococos lanceolados gram positivos. Vean, todos estos moraditos son diplococos lanceolados gram positivos y estos núcleos rojizos que se ven acá, pues son polimorfonucleares. Vean. Y estos como hilos que se ven acá, vean, son hilos mucoides, de mucos. Entonces, al ver este campo microscópico, o muchos campos microscópicos como este, pues me haría pensar de que obviamente es una neumonía por Streptococcus pneumoniae, al igual que este. Este de acá, por ejemplo, este material, ¿cómo se llama? Opalescente que se mira, pues lo más probable también pueda que sea cápsula, ¿vea? O lo usual es que se observe en Streptococcus pneumoniae un halo claro alrededor de los diplococos gram positivos, que eso me sugeriría a que es un organismo capsulado. Aquí se observa mejor. Si ustedes se fijan, tienen ese halito claro alrededor de los diplococos, ¿verdad? Aquí se observa muy bien. Entonces me haría pensar de que es un Streptococcus pneumoniae. Y miren, aquí están las abundantes polimorfonucleares. Acá, si ustedes se fijan, ya son poquitos, pero en recibo. Y ven, siempre hay abundantes polimorfonucleares y fibras mucoides. Filamentos mucoides. Entonces, lo más probable, tal vez, cuando se haga el aislamiento con Staphylococcus aureus. O el bacilo pleomórfico gran negativo, ¿verdad? Que aquí se observa, en este caso, la morfología que presenta en este frotis, vemos que es como un bacilito corto, ¿verdad? A veces se presenta como bacilo fino, también. Entonces, dependiendo la carita que él quiera dar, ¿verdad? Por eso decimos que es pleomórfico y que es gram negativo. Y si ustedes observan, la gran cantidad de polimorfonucleares también presentes en el frotis. Y con Moraxella catarrhalis, si se recuerdan, él es diplococo gram negativo. Hay algunos que andan afuera. Aquí, por ejemplo, se observa bien el diplococo. Miren qué bonito se ve acá. Vean. Acá se observa otro también, aquí. Hay otros que están intracelulares. Vean. Entonces, obviamente, no hay que confundirlos con Neisseria. Vean. Son primitos hermanos, pero no son del mismo género. Y obviamente no va a haber Neisseria meningitidis o Neisseria gonorrea en el pulmón. Acá, por ejemplo, bacilos gram negativos alargados. Miren estos, un poquito más rechonchitos se ven acá estos bacilitos, ¿verdad? Polimorfonucleares siempre presentes, filamentos mucoides. Y aquí, pues, el aislamiento dice de que fue una Klebsiella pneumoniae lo que se aisló de este esputo. Y si ustedes se fijan acá, también la abundantes polimorfonucleares para un bacilo gram negativo, que en este caso se observa como un poco más delgado, pero no es hemófilos, ¿verdad? No es hemófilos, es demasiado largo, ¿verdad? Entonces, lo que se aisló pues de este esputo es Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ustedes ven las diferentes morfologías, cómo más o menos nos pueden orientar al agente infeccioso que puede estar causando la neumonía. Lo más probable es que este paciente neumónico sea nosocomial, ¿verdad? Por el tipo de microorganismo que se aisló, Pseudomonas aeruginosa. Recordemos de que esta es una bacteria
de ambiente nosocomial. ¿Cómo Acinetobacter baumannii? No sé si tienen alguna duda respecto al último subtema que hemos visto.